El día había sido un maratón interminable de reuniones, presentaciones y plazos ajustados. Yo, Joao, un gerente de marketing de 45 años, estaba agotado pero extrañamente emocionado. La perspectiva de relajarme y divertirme en la fiesta que estábamos organizando mi esposa María y yo era como un oasis en el desierto de mi semana estresante. Ese día María y yo cumplíamos exactamente 20 años de casados. 2 décadas de altibajos, risas y lágrimas, logros y desafíos. Éramos la pareja que todos admiraban, la que parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre carrera y familia. Nuestra casa suburbana, con su cuidado jardín y su piscina trasera, era el escenario ideal para celebrar no solo nuestro aniversario, sino también la amistad duradera que compartíamos con nuestro círculo íntimo. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, cansado pero ansioso. María estaba en la cocina, dando los últimos toques a la mesa de aperitivos. Su cabello castaño, ahora con mechones grises, estaba recogido en un moño suelto y llevaba un vestido azul marino que le había regalado la Navidad pasada. «Joao. Pensé que nunca llegarías», dijo, viniendo a abrazarme. «Los Silva ya están en camino y Ricardo dijo que estará aquí en media hora». Sonreí cuando escuché el nombre de Ricardo. Fue mi mejor amigo desde la universidad, estuvo a mi lado en el altar cuando me casé con María, y fue el padrino de nuestro hijo, ahora en la universidad. Genial. Hace tiempo que no veo a Ricardo. ¿Cómo está? María se encogió de hombros. Ya sabes cómo es. Siempre ocupado, siempre con algún proyecto nuevo. Pero parecía entusiasmado al teléfono. Le di un beso rápido y subí a darme una ducha. Mientras el agua caliente eliminaba el estrés del día, reflexioné sobre lo afortunada que era. Una carrera exitosa, una esposa maravillosa, amigos leales, ¿qué más podría desear un hombre? Bajé las escaleras con una camiseta polo y unos vaqueros, sintiéndome renovado. La casa ya estaba llena de voces y risas. Los Silva, Carlos y Ana, estaban cómodos en el sofá, mientras sus hijas gemelas jugaban en el jardín. Tiago y Luciana, nuestros vecinos desde hace más de una década, ayudaban a María con las bebidas. «Ahí está el hombre de la noche», exclamó Carlos levantándose para darme un abrazo. «20 años, ¿eh? Debes tener algunos trucos bajo la manga». Me reí, tomando una cerveza del refrigerador. «El truco consiste en casarse con alguien muy paciente, amigo mío». Todos se rieron y María me dio unas palmaditas afectuosas en el brazo. La noche transcurrió con agradable tranquilidad. Se volvieron a contar viejas historias, se revivieron chistes internos y la sensación de familiaridad y comodidad era palpable. Alrededor de las 8 de la noche sonó el timbre. María fue a contestar y su voz emocionada resonó por el pasillo: «Ricardo. Me alegro que hayas podido venir». Ricardo entró y su amplia sonrisa iluminó la habitación. Alto, con cabello canoso y gafas de montura fina, tenía un aura de confianza que siempre había admirado. «No me lo perdería por nada, María. ¿Dónde está el viejo John?» Me levanté y nos abrazamos fuertemente. «Tu abuela es vieja, miserable bastardo», bromeé. Era así entre nosotros, burlas y bromas que ocultaban un profundo afecto y una lealtad inquebrantable. O eso pensé. La noche continuó y con la incorporación de Ricardo la fiesta cobró nuevo impulso. Siempre fue el alma de las reuniones, con sus historias de viajes y proyectos atrevidos. En un momento dado sugirió que abriéramos una botella de whisky que había traído de un viaje a Escocia. «Un brindis por los tortolitos», declaró, llenando nuestros vasos. 20 años y todavía nos miramos como si fuera nuestra primera cita. Es realmente inspirador. Todos levantamos nuestras copas y miré a María, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Ella le devolvió la sonrisa y sus ojos brillaron a la suave luz de las velas. En ese momento todo parecía perfecto. A medida que avanzaba la noche, el whisky fluía libremente. Ricardo estaba contando una historia hilarante sobre una cita desastrosa en Edimburgo, y todos nos reíamos hasta las lágrimas. Todos menos María. Estaba extrañamente callada, mirando su vaso con expresión distante. «María, cariño, ¿está todo bien?», le pregunté tocando su brazo. Ella me miró con los ojos ligeramente desenfocados. Con 4 tragos de whisky, María, normalmente tan reservada,
parecía estar en un estado de ánimo diferente. Sí, solo estaba pensando. Ricardo, siempre atento, se inclinó hacia ella. Ya, María. ¿Qué pasa por esa cabecita tuya? No me digas que ese viejo Joao te está molestando en tu cumpleaños. Fue en ese momento, en ese mismo instante, que mi mundo empezó a desmoronarse. María dejó escapar una carcajada, un sonido extraño y agudo que nunca antes había oído. Y luego dijo las palabras que aún resuenan en mi mente: Dios mío. El tuyo es mucho más grande que el de mi marido. El silencio que siguió fue como un vacío que absorbió todo el aire de la habitación. Miré a María, luego a Ricardo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Seguramente no podía estar refiriéndose a lo que yo pensaba que era. Seguramente había algún contexto que me faltaba. Los demás invitados parecieron igualmente sorprendidos. Ana Silva se tapó la boca con las manos y tenía los ojos muy abiertos. Carlos miró fijamente su vaso, como si quisiera teletransportarse lejos de allí. Tiago y Luciana intercambiaron miradas incómodas. María, ¿qué quieres decir con eso?, tartamudeé, con la voz temblorosa. Pero antes de que ella pudiera responder, Ricardo habló. Y sus palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. No me importa que lo pruebes, dijo, con una sonrisa torcida en los labios. Mi mente hizo un cortocircuito. ¿Gusto? ¿Probar qué? No puede ser. Ni María, ni Ricardo. No en nuestro 20º aniversario, no frente a nuestros amigos más cercanos. Me quedé mirando a María, rogándole en silencio que lo negara, que dijera que era una broma de mal gusto. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi en ellos una mezcla de embriaguez, vergüenza y culpa. John comenzó, con la voz quebrada. Yo he estado durmiendo con tu amigo durante los últimos 6 meses. Las palabras cayeron como piedras, aplastando cada ilusión, cada recuerdo feliz que había construido durante 2 décadas. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por el tintineo de los cubitos de hielo en los vasos y el zumbido distante de una unidad de aire acondicionado. En ese momento, en aquel salón donde había planeado celebrar el amor y la amistad, me enfrenté a la más cruel de las traiciones. Una traición que vino no de uno, sino de 2 de los pilares más importantes de mi vida, mi esposa y mi mejor amigo. El resto de la noche transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Las preguntas, las explicaciones, los detalles sórdidos, todo se mezclaba en una red de angustia y humillación. Allí, frente a personas que consideraba familia, mi mundo se vino abajo. El silencio en la habitación era palpable, casi asfixiante. Yo estaba allí sentada, inmóvil, tratando de procesar las palabras que María acababa de pronunciar: me he acostado con tu amiga durante los últimos 6 meses. Mi mente repitió la frase una y otra vez, como un disco rayado, y cada repetición traía una nueva ola de dolor e incredulidad. María, mi esposa durante 20 años, la mujer con quien había construido una vida, compartido sueños y superado desafíos, estaba sentada en el sofá, con su cuerpo ligeramente inclinado hacia Ricardo. Los efectos del whisky eran evidentes, tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y ligeramente desenfocados. El vestido azul marino que tanto amaba ahora parecía un símbolo cruel de nuestra farsa matrimonial. 6 meses, finalmente logré, mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. ¿Todo este tiempo, justo debajo de mis narices? Ricardo, que hasta entonces mantuvo esa sonrisa torcida, finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Se enderezó, ajustándose las gafas con nerviosismo. Juan, ¿escucha? No. Lo interrumpí, mi voz resonó por la habitación. No tienes derecho a decir una sola palabra, tú, traidor. María dejó escapar una risa, un sonido agudo e incómodo que atravesó el aire tenso de la habitación. Oh, Joao, no seas tan dramático. Es solo sexo, ¿sabes? Y, Dios mío, el sexo con Ricardo es algo totalmente diferente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a mi alrededor y vi las expresiones de asombro de nuestros amigos. Ana Silva parecía estar al borde de las lágrimas, mientras Carlos miraba a un punto distante, claramente deseando estar en otro lugar. Tiago y Luciana, nuestros vecinos, susurraban entre ellos,
lanzándome miradas de reojo. María, querida, tal vez sea mejor no, comenzó Ana con la voz temblorosa. Pero María, desinhibida por 4 tragos de whisky, parecía decidida a exponer cada sórdido detalle. No, Ana. Él necesita saberlo. Joao siempre ha sido tan convencional. En la cama, quiero decir. Ella dejó escapar otra risita. Siempre el mismo ritual, luces apagadas, sábanas hasta el cuello. ¿En serio? A veces parecía más una obligación que un placer. Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. 20 años de intimidad, de momentos que yo consideraba preciosos y sagrados, estaban siendo diseccionados y ridiculizados delante de todos. Y luego, continuó, mirando a Ricardo, luego llegó esa noche, hace 6 meses. La fiesta de inauguración de la nueva sucursal de la empresa. Joao tuvo que viajar en el último momento, ¿recuerdas? Ricardo se ofreció a llevarme. Hogar. Ricardo, que hasta entonces parecía querer fundirse con el sofá, asintió levemente. Noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso de whisky. En el camino hablamos. De la vida, de sueños incumplidos. Ricardo mencionó un viaje que hizo a Italia y la pasión con la que describió Venecia, era tan diferente a tu visión pragmática del mundo, Joao. María hizo una pausa y tomó otro sorbo de whisky. Cuando llegamos a casa, lo invité a pasar. Café, dije. Pero ambos sabíamos. María, por favor, le rogué, con la voz quebrada. Es suficiente. No necesito escuchar esto. Ella me ignoró por completo. El beso se produjo en la cocina, entre la cafetera y el frigorífico. Y, Dios mío, qué beso. Apasionado, hambriento, como si quisiera devorarme entera. Cerré los ojos, tratando de bloquear las imágenes que evocaban sus palabras. Pero fue inútil. En mi mente, vi a Ricardo presionando a María contra el refrigerador, sus manos explorando el cuerpo que creía conocer tan bien. Las otras veces, continuó con un tono soñador en su voz, nos encontramos en hoteles. Ricardo conoce algunos lugares discretos, ¿sabes? Lugares donde nadie hace preguntas. Sentí una punzada de ira dirigida hacia mí mismo. ¿Cuántas veces dijo María que iba de compras con Ana, o que tenía una reunión con su club de lectura? ¿Y cuántas veces Ricardo afirmó tener reuniones fuera de horario o viajes de negocios de última hora? La verdad estuvo ahí todo el tiempo, pero yo estaba ciego para verla. Es tan inventivo en la cama, continuó María, con los ojos brillando con una mezcla de lujuria y embriaguez. Una vez, en una habitación que daba al parque, me vendó los ojos y... «Él llega», grité, golpeando mi puño contra la mesa de café. Los vasos tintinearon y unas gotas de whisky se derramaron sobre la tapa del vaso. No quiero oír ni una palabra más de esto. El silencio volvió a reinar en la habitación, interrumpido solo por mi respiración agitada y el tic-tac del reloj de la pared. Miré a Ricardo, el hombre al que había llamado mi mejor amigo durante más de 2 décadas. En su expresión vi una mezcla de vergüenza, culpa y algo más. Algo que parecía una pluma. John, comenzó, con voz baja y controlada, no se suponía que sucediera así. Nunca quisimos lastimarte. ¿Ah, no? Mi voz estaba llena de amargo sarcasmo. ¿Y exactamente cómo pensaste que me sentiría? ¿Feliz de que mi esposa encuentre satisfacción sexual en los brazos de mi mejor amigo? María dejó escapar un suspiro exasperado. ¿Ves? Por eso sucedió. Esta rigidez tuya. Esta incapacidad de hablar sobre sexo sin avergonzarte. La miré con incredulidad. Entonces, ¿es mi culpa? ¿Por no ser tan inventivo como Ricardo? ¿Por respetar nuestra privacidad? Ella negó con la cabeza y una sonrisa triste apareció en sus labios. No es solo eso, Joao. Es la pasión. La espontaneidad. Con Ricardo, cada momento es una aventura. Contigo, bueno, en los últimos años, ha sido más como una cómoda rutina. Esas palabras me impactaron más profundamente que cualquier detalle explícito de su traición. Rutina cómoda.
¿Era así como ella veía nuestro matrimonio? ¿Como una serie de gestos y hábitos, desprovistos de emoción real? Ustedes dos. Comencé, mi voz temblaba de ira, ustedes dos son perfectos el uno para el otro. El gran aventurero y su apasionada amante. Engañando, mintiendo, escabulléndose como adolescentes. Ricardo se levantó y dio un paso hacia mí. John, podemos hablar de esto. En privado. No necesitamos que, lo interrumpí. ¿No necesitamos lavar la ropa sucia en público? Es demasiado tarde para eso, ¿no crees? Gracias a tu querida amante y sus confesiones de borracha. María, aparentemente ajena a la creciente tensión, soltó otra risa. Oh, John, no seas tan mojigato. Todo el mundo hace trampa, ¿sabes? Es solo que algunos son mejores disimulándolo. Miré alrededor de la habitación a los rostros de nuestros amigos. En sus miradas vi conmoción, incomodidad, y en algunos casos, un atisbo de juicio. ¿Ya lo sabían? ¿Estaban todos en esa sala conscientes de la farsa que era mi matrimonio, mientras yo vivía en una feliz ignorancia? Ricardo, tal vez sintiendo que la situación estaba a punto de estallar, volvió a intentarlo. María, cariño, creo que ya has dicho suficiente. Joao, esto lo podemos resolver como adultos. Como amigos. Esa palabra, amigos, fue la gota que colmó el vaso. Con un movimiento repentino, me levanté, tirando mi vaso en el proceso. El whisky se esparció por la alfombra, una mancha de color ámbar que parecía simbolizar toda la suciedad y la traición de esa noche. ¿Amigos? Repetí, mi voz llena de desprecio. Un amigo no se acuesta con la esposa de otro. Un amigo no pasa meses mintiendo, engañando, haciendo el ridículo al otro. Ustedes dos son monstruos. María, pareciendo finalmente darse cuenta de la gravedad de lo que había revelado, intentó levantarse. Sin embargo, sus piernas, tambaleantes por el alcohol, la traicionaron y cayó de nuevo en el sofá. Yo no quise. ¿No quería qué? ¿Humillarme delante de todos? ¿Convertir nuestro 20 aniversario en una confesión pública de adulterio? Mi voz era ahogada, una mezcla de ira y dolor. Bueno, felicidades, María. Lo lograste. Este es, sin duda, un cumpleaños que nunca olvidaré. Dicho esto, me di vuelta y salí de la habitación, dejando atrás el caos que mi esposa y mi mejor amigo habían creado. El último sonido que escuché, antes de subir las escaleras hacia nuestra habitación, fue la voz de Ana Silva, susurrando en shock: «Ay, María, ¿qué hiciste?» ¿Qué hizo ella realmente? Esa noche, arrullada por el whisky y una falsa sensación de seguridad, María no solo reveló una traición. Ella destrozó 2 décadas de confianza, amor y amistad. Y aunque las palabras eran suyas, la culpa, el dolor y la humillación eran todos míos para soportarlos. Subí las escaleras hacia nuestra habitación, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Las voces bajas de la sala me siguieron, una mezcla de susurros de sorpresa y los torpes intentos de María de explicarse. Al llegar arriba, dudé un momento antes de entrar a la habitación. Ese espacio, que había sido nuestro refugio durante 2 décadas, ahora parecía contaminado. Con la mano temblorosa, abrí la puerta. La luz de la luna entraba por las cortinas entreabiertas bañando la habitación de un etéreo tono azulado. La cama tamaño king que compramos juntos para nuestro 10º aniversario parecía enorme y fría. ¿Cuántas noches pasamos allí María y yo, intercambiando confidencias, haciendo planes, haciendo el amor? ¿Y cuántas de esas noches fueron genuinas y cuántas fueron simplemente una actuación de tu parte? Caminé hasta el tocador y encendí la lámpara. El rostro que me devolvía la mirada en el espejo era casi irreconocible, ojos rojos, una expresión triste, una mezcla de conmoción y traición grabada en cada línea. Junto al espejo, en un marco plateado, había una foto de nuestra boda. María, radiante con su vestido blanco, me miró con adoración. Y allí, a mi lado, con una amplia sonrisa y un brazo sobre mis hombros, estaba Ricardo. La ira que había reprimido en la sala de estar regresó con venganza. En un ataque de furia, agarré el marco y lo lancé contra la pared. El cristal se hizo añicos, esparciendo fragmentos por la alfombra. Una metáfora perfecta,
pensé con amargura, de lo que acababa de suceder en mi vida. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de darle sentido al caos emocional. Fue entonces cuando escuché pasos en las escaleras. Pesado, vacilante. No era María, con sus tacones altos. Era Ricardo. Se detuvo en la puerta, sin entrar. Incluso en la penumbra, pude ver el conflicto en su rostro. Juan, yo. No te atrevas a entrar aquí, gruñí. Esta habitación, este espacio es sagrado. O lo era, hasta que lo profanaste. Ricardo suspiró, ajustándose las gafas. Era un gesto muy familiar, algo que hacía siempre que estaba nervioso preparándose para una discusión seria. ¿Cuántas veces había visto este gesto a lo largo de los años? En reuniones de negocios, en partidas de póker, en mi propia boda. La familiaridad ahora parecía una broma cruel. Sé que no quieres escucharme, comenzó, con voz tranquila y serena, pero tenemos que hablar. Lo que pasó allí abajo no se suponía que fuera así. Dejé escapar una risa amarga. Oh, ¿no? ¿Y cómo debería ser, Ricardo? ¿Pensabas decirme en algún momento que te estabas follando a mi esposa? ¿O la idea era seguir con esta farsa indefinidamente? Hizo una mueca ante mi lenguaje. Ricardo siempre ha sido el más refinado de nosotros dos, prefiriendo eufemismos e insinuaciones a declaraciones directas. No seas vulgar, Joao. Eso no es. ¿Vulgar? Mi voz subió una octava. Vulgar es engañar a tu mejor amigo. Vulgar se esconde en los hoteles, inventa excusas y mentiras. ¿Y ahora quieres sermonearme sobre el decoro? Ricardo entró a la habitación, ignorando mi advertencia anterior. Se detuvo junto a la ventana y la luz de la luna delineó su perfil. Por un momento, vi al hombre que había conocido durante tantos años, carismático, confiado, siempre en control. Pero entonces la imagen se superpuso con la de María describiendo su destreza sexual, y la bilis subió a mi garganta. No fue planeado, dijo en voz baja. Esa noche, después de la fiesta de la empresa, algo simplemente sucedió. Una conexión, una chispa. Una chispa, repetí con incredulidad. ¿Y esa chispa justifica traicionar 2 décadas de amistad? Ricardo se pasó la mano por el pelo gris, en un gesto de frustración. No lo entiendes, Joao. María y yo tenemos una química que trasciende lo físico. Es intelectual, incluso espiritual. Ahórrame tu filosofía de citas baratas, repliqué. La sedujiste. Usaste todo tu encanto, tus historias de viajes, para atraerla. Me miró fijamente, sus ojos oscuros brillaban intensamente. No la seduje. Ella es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Y ella fue infeliz. Durante mucho tiempo. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Infeliz? Y en lugar de hablar conmigo, tratando de resolver las cosas, ¿decidió que la mejor solución era acostarse con mi mejor amiga? ¿Cuántas veces lo intentó, Joao? Ricardo dio un paso hacia mí y su voz adquirió un tono acusatorio. ¿Cuántas veces insinuó que quería más pasión, más aventuras? Pero tú siempre estuviste tan concentrada en el trabajo, en la estabilidad, en tu preciosa rutina. No intentes poner esto en mi contra, gruñí. Trabajé duro, construí una carrera, para darles a ella y a nuestro hijo una vida cómoda. Si eso significa que no soy tan aventurero como tú, bueno. No se trata solo de aventuras, interrumpió Ricardo. Se trata de ver a la persona tal como es realmente. María es apasionada, intelectual, llena de deseos insatisfechos. Pero la colocas en esta casilla de esposa suburbana perfecta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la escuchaste? ¿Esa fue tú? ¿Estás interesado en tus sueños, en tus frustraciones? Sus palabras me dejaron momentáneamente sin palabras. Era cierto que en los últimos años me había centrado más en mi carrera, asumiendo que María estaba satisfecha con nuestra vida. Teníamos una casa hermosa, estabilidad financiera y un hijo en la universidad. ¿No era eso lo que todos querían? Pero entonces, imágenes de la noche invadieron mi mente, María describiendo sus escapadas con Ricardo,
el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus proezas sexuales. El dolor y la ira regresaron con venganza. Incluso si fracasé como marido, dijo con los dientes apretados, eso no justifica lo que hiciste. No solo me traicionaste, te burlaste de mí. Te reíste a mis espaldas, compartiste bromas íntimas y comparaciones degradantes. Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. El comentario de tamaño, eso fue inapropiado. María estaba borracha, y yo. ¿Y tú qué? Escupí las palabras. Dijiste, no me importa si lo demuestras. ¿Qué clase de hombre dice eso sobre la esposa de su mejor amigo? Desvió la mirada, su confianza finalmente quebrantada. Fue un error. El momento, el alcohol. No estaba pensando con claridad. No, estabas pensando muy claramente, respondí. Pensar con tu lujuria, con tu ego. Oh, mírame, el gran conquistador. Ni siquiera la esposa de mi mejor amigo puede resistirse. No es así, Joao. Lo que tenemos María y yo, es real. Profundo. ¿Real? Mi voz tembló. Si era tan real, tan profundo, ¿por qué esconderse? ¿Por qué no vinisteis a mí, como los adultos, y me dijisteis que os habíais enamorado? En cambio, optasteis por encuentros furtivos en hoteles, por mentiras y traiciones. Ricardo guardó silencio durante un largo rato. Afuera, escuchamos el sonido de un auto alejándose, probablemente los Silva, Tiago y Luciana, huyendo del desastre en el que se había convertido nuestro grupo. Finalmente habló, con voz baja y cansada, amo a María, Joao. No lo planeé, no lo busqué, pero sucedió. Y sé que ella también me ama. Esas palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Una cosa era oír hablar de la traición física, de las citas en hoteles y de los besos robados. Pero amor. La idea de que mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida durante 2 décadas, estuviera enamorada de mi mejor amigo, era casi insoportable. Fuera, murmuré, con la voz quebrada. Sal de mi habitación, fuera de mi casa, fuera de mi vida. Juan, por favor. Falda. Grité, levantándome. Todo mi cuerpo tembló de rabia. Ya no tienes un lugar aquí, Ricardo. Nuestra amistad, nuestra historia, todo eso terminó en el momento en que decidiste que tus deseos eran más importantes que nuestra lealtad. Ricardo me miró por un largo momento, sus ojos tenían una mezcla de tristeza, culpa, y algo que parecía lástima. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la habitación. Escuché sus pasos bajando las escaleras, el murmullo ahogado de una conversación probablemente con María y luego el sonido de la puerta principal cerrándose. Ricardo, el hombre que yo consideraba mi mejor amigo, mi confidente, mi hermano de otra madre, había desaparecido de mi vida. Y se había llevado no solo mi confianza, sino también el corazón de mi esposa. Caí de rodillas junto a la cama y las lágrimas finalmente brotaron. Lloré por la traición, la humillación, la pérdida. Lloré por el matrimonio que creía tener, por los amigos en los que confiaba, por la vida que creía que era real. Todo esto, en una sola noche, resultó ser una ilusión, una farsa cuidadosamente construida. Y en el centro de esta farsa estaba Ricardo. Ya no soy el mejor amigo leal ni el padrino de confianza de mi hijo. Ahora él era algo completamente distinto, el amante revelado, el hombre que, con encanto y promesas de pasión, había destruido todo lo que más valoraba. Me arrodillé junto a la cama por lo que me pareció una eternidad. Las lágrimas se secaron y dejaron un residuo salado en mis mejillas. El shock inicial había desaparecido, reemplazado por un dolor profundo y una ira creciente. Con esfuerzo me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que María y yo habíamos planeado juntos. Cada parterre, cada árbol llevaba un recuerdo, el roble que plantamos cuando compramos la casa, las rosas que ella insistía en que eran perfectas para nuestro 15º aniversario. Ahora, a la luz de la luna, todo parecía frío y extraño, como si estuviera mirando el jardín de otra persona. Un movimiento en el rabillo del ojo llamó mi atención. María estaba en el patio, tambaleándose ligeramente mientras intentaba encender un cigarrillo. Había dejado de fumar cuando quedó embarazada de nuestro hijo hace más de 2 décadas.
Verla volver a ese hábito, especialmente después de su confesión en estado de ebriedad, fue como presenciar la caída del último pétalo de una flor marchita. Sin pensarlo mucho bajé las escaleras. El salón estaba vacío, los restos de la fiesta esparcidos como los restos de un naufragio, vasos medio vacíos, platos de aperitivos intactos, la alfombra manchada con el whisky que yo había derramado. El olor a alcohol y perfume flotaba en el aire, una mezcla repugnante que parecía simbolizar la decadencia de la noche. Abrí la puerta trasera y salí al patio. María estaba sentada en uno de los bancos de piedra, envuelta en un chal que no reconocí, probablemente algo que le había regalado Ricardo. Al verme, apagó rápidamente su cigarrillo, como si todavía se avergonzara de esa costumbre en mi presencia. John, comenzó con la voz ronca. Yo no. Levanté la mano, silenciándola. No, María. Ahora es mi turno de hablar. Ella me miró con los ojos todavía brillantes por el alcohol, pero había algo más allí, un rayo de sobriedad, una comprensión tardía de la gravedad de lo que había hecho. Me senté en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia que parecía simbólica del abismo que ahora existía entre nosotros. ¿Dijiste? Comencé, mi voz temblaba ligeramente. Dijiste que te habías acostado con Ricardo durante los últimos 6 meses. María sintió lentamente, con los ojos fijos en el suelo de piedra. La luna llena iluminó su rostro, resaltando cada línea, cada sombra. En ese momento parecía mucho mayor que sus 43 años. ¿Por qué, María? ¿Por qué él? De todas las personas en el mundo. Ella suspiró, un sonido profundo y cansado. No estaba planeado, Joao. Esa noche, después de la fiesta de empresa, tuviste que viajar en el último momento, ¿recuerdas? Asentí. El viaje había sido una pesadilla, vuelos retrasados, reuniones interminables, un contrato que casi se vino abajo en el último minuto. Ricardo se ofreció a llevarte a casa. Sí. María se ciñó más el chal sobre los hombros, como si buscara consuelo. En el camino hablamos. No del trabajo ni de la casa, como hubiéramos hecho. Hablamos de la vida. Sueños. Ricardo me contó su viaje a Italia, me describió Venecia de una manera que... Lo que me hizo parecer vulgar en comparación, agregué, con la amargura evidente en mi voz. María me miró, con una mezcla de culpa y defensa en sus ojos. No es eso. Es que, ¿cuándo fue la última vez que hablamos así, Joao? ¿De deseos, miedos, cosas más allá de las cuentas y los horarios escolares? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. En los últimos años, nuestras conversaciones se habían vuelto más funcionales. Organizar agendas, discutir gastos, planificar renovaciones en el hogar. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de nuestros sueños? Así que cuando llegamos a casa, continuó, lo invité a pasar. Café, le dije. Pero ambos lo sabían, repetí sus palabras desde la habitación. Volvió a mi mente la imagen de ellos en la cocina, entre la cafetera y el frigorífico. Cerré los ojos, tratando de bloquear la escena. María sacó otro cigarrillo, pero no lo encendió. Simplemente lo sostuvo, girándolo entre sus dedos. El beso fue diferente, Joao. Apasionado, hambriento. Como si quisiera devorarme entera. Por favor, susurré, el dolor evidente en mi voz, no necesito los detalles. Pero ella continuó, como si se hubiera abierto una compuerta. Después nos reunimos en hoteles. Ricardo conoce lugares discretos, donde nadie hace preguntas. ¿Cuántas veces? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. María vaciló y luego respondió, 2 o 3 veces por semana durante los últimos 6 meses. El número me golpeó como un golpe físico. 2 o 3 veces por semana durante 6 meses. Más de 50 reuniones clandestinas. 50 veces mi esposa y mi mejor amiga decidieron traicionar mi confianza. Todas esas noches que dijiste que estabas con Ana, o en tu club de lectura. Ella asintió, un leve sonrojo de vergüenza coloreó sus mejillas. Y cuando Ricardo decía que tenía reuniones fuera del horario laboral o viajes de negocios. ¿Te divertiste? Pregunté abruptamente. La pregunta surgió de un lugar oscuro dentro de mí, un pozo de inseguridad y ira.
María me miró sorprendida por la pregunta. Por un momento pensé que se negaría a responder. Pero luego, con una honestidad que hirió más profundamente que cualquier mentira, dijo, sí. Con Ricardo, cada momento es intenso. Es tan inventivo, tan apasionado. Inventivo, repetí, con la palabra amarga en la boca. ¿Cómo venderlo en una habitación con vista al parque? Ella pareció momentáneamente sorprendida y luego asintió lentamente. ¿Escuchaste esa parte? Oh, escuché todo, María. Cada detalle sórdido que compartiste con nuestros amigos. ¿Cómo comparaste nuestras habilidades? María cerró los ojos, como si finalmente entendiera el alcance de su indiscreción. El comentario sobre el tamaño, eso fue inapropiado. Estaba borracho, y Ricardo dijo, no me importa si lo demuestras, agregué con la voz llena de desprecio. ¿Es este el tipo de hombre que elegiste, María? ¿Un tipo que se jacta del tamaño de su pene delante del marido de la mujer con la que se acuesta? No es justo, Joao. Ricardo no es solo físico. Hay una conexión intelectual, incluso espiritual. Dejé escapar una risa amarga. ¿Espiritual? ¿Es así como llaman a lo que hacen en las habitaciones de hotel? María se levantó bruscamente y el chal se le cayó de los hombros. No trivialices lo que tenemos, Joao. Sí, hay pasión física, pero es más que eso. Ricardo me ve de verdad. No como la perfecta esposa suburbana, sino como una mujer con deseos, frustraciones, insatisfechas. Sueños. ¿Y yo no? Respondí levantándome también. Yo, que estuve a tu lado durante 20 años, que construí una vida contigo, que crié un hijo contigo, no te vi. Viste lo que querías ver, respondió ella, en voz baja pero intensa. Un ama de casa eficiente, una madre dedicada. Pero Joao, soy más que eso. Tengo pasiones, ambiciones que van más allá de organizar fiestas de cumpleaños y elegir colores para el salón. Sus palabras me golpearon con una fuerza sorprendente. Era cierto que en los últimos años me había centrado más en el trabajo, confiando en que María estuviera satisfecha con nuestra vida suburbana. Teníamos estabilidad, comodidad y un hijo exitoso. ¿No era eso el cumplimiento del sueño americano? Pero al mirar a María ahora, iluminada por la luz de la luna en nuestro jardín cuidadosamente planeado, vi a una mujer que no reconocí del todo. No el joven estudiante de arte que había conocido en la universidad, enamorado de Caravaggio y soñando con visitar todos los grandes museos de Europa. No el aspirante a escritor que solía quedarse despierto hasta tarde trabajando en una novela que nunca se publicó. En algún momento, en medio de hipotecas, conferencias de padres y maestros y planes de jubilación, había dejado de ver a esa María. Y, en mi ceguera, Ricardo la había encontrado. Entonces, ¿eso es todo?, pregunté, mi voz mezclaba dolor y resignación. Después de 20 años, ¿encontraste tu pasión en los brazos de mi mejor amigo? María me miró, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Amo a Ricardo, Joao. No lo planeé, no lo busqué, pero sucedió. Y él también me ama. Aquellas palabras fueron el golpe final, la confirmación inequívoca de una traición que iba más allá de lo físico. María, la mujer con quien había compartido mi vida durante 2 décadas, estaba enamorada de Ricardo, el hombre al que consideraba mi mejor amigo. El matrimonio que creía sólido, la amistad que creía inquebrantable, todo resultó ser una ilusión, un castillo de naipes que se vino abajo tras unos tragos de whisky y una confesión de borracho. Fuera, murmuré, con la voz quebrada. Sal de mi casa, María. Ahora. John, por favor, podemos. Fuera. Grité, mi voz resonó en el silencioso jardín. Coge tus cosas y vete. Ve a Ricardo, a sus hoteles discretos, a su vida de pasión y aventuras. Pero no aquí. No en esta casa que construimos juntos. María se quedó quieta por un momento, como si quisiera decir algo más. Pero entonces, sin decir palabra, se dio vuelta y entró en la casa. Minutos más tarde, salió por la puerta principal con una maleta en la mano. Ni siquiera miró hacia atrás mientras se subía a su auto y se alejaba, probablemente dirigiéndose a los brazos de Ricardo. Me quedé allí, solo en el jardín,
mirando la luna que parecía burlarse de mi sufrimiento. En una sola noche había perdido a mi esposa, a mi mejor amigo y la ilusión de una vida suburbana perfecta. La traición quedó confirmada, en cada sórdido detalle, en cada confesión de borracho, en cada mirada y gesto. Y ahora, en la quietud de la noche, me encontré obligado a enfrentar no solo su traición, sino también mi propio papel en este drama. Mientras buscaba estabilidad y comodidad, había descuidado los sueños y deseos de María. Esta comprensión no justificó sus acciones, pero añadió una capa de complejidad a mi dolor. La traición fue confirmada, sí. Pero las consecuencias, las recriminaciones, los intentos de reconstrucción, todo esto estaba aún por llegar. Y en ese momento, sola en un jardín que ya no reconocía como mío, me pregunté si algún día podría volver a confiar. El silencio en la casa era opresivo. Después de que María se fue, llevándose una maleta y dejando atrás 2 décadas de recuerdos, deambulé por las habitaciones como un fantasma. La sala de estar, donde apenas unas horas antes habíamos celebrado nuestro 20º aniversario de bodas, ahora parecía un campo de batalla, vasos medio vacíos, platos de comida intacta, manchas de whisky en la alfombra, huellas físicas de la guerra emocional que acababa de desarrollarse. Cogí uno de los vasos y lo olí. El aroma del whisky, ese mismo whisky que Ricardo había traído de Escocia, me revolvió el estómago. Un sabor ahumado con notas de roble, había dicho, todo engreído. Ahora solo podía sentir el sabor amargo de la traición. Caminé hacia la cocina, deteniéndome entre la máquina de café y el frigorífico. Fue aquí, en este espacio banal, entre los electrodomésticos comunes, donde mi mundo comenzó a desmoronarse. Aquí María y Ricardo compartieron su primer beso ilícito. Apasionada, hambrienta, había dicho. Como si quisiera devorarme entera. Cerré los ojos, tratando de bloquear la imagen, pero estaba ahí, vívida y cruel, las manos de Ricardo explorando el cuerpo de mi esposa, sus labios en su cuello, justo donde solía besarla. Un ataque de ira se apoderó de mí. Con un grito ahogado, agarré la máquina de café y la tiré contra la pared. El dispositivo se hizo añicos, esparciendo fragmentos de plástico y vidrio por el suelo. Estaba jadeando, temblando, pero el acto de destrucción no me trajo el alivio que esperaba. Subí las escaleras hacia nuestra habitación, no, ahora mi habitación. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. En el pasillo, las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro contaban la historia de nuestra boda. Nuestra primera casa, nuestras vacaciones en París, el nacimiento de nuestro hijo, cada imagen fue una puñalada. Al entrar a la habitación, fui recibido por el familiar olor del perfume de María, una fragancia de jazmín que le había comprado para nuestro 15 aniversario. En ese momento, le encantó el regalo. Ahora me preguntaba si lo usó en sus reuniones clandestinas con Ricardo. Me senté en el borde de la cama, nuestra cama tamaño king que compramos juntos, simbolizando nuestro espacio compartido. María se había burlado de este espacio, describiéndolo como una rutina cómoda. Sus palabras resonaron en mi mente, siempre el mismo ritual, luces apagadas, sábanas hasta el cuello. ¿En serio? A veces parecía más una obligación que un placer. El comentario me impactó profundamente. Siempre pensé que nuestros momentos íntimos eran especiales, tal vez no cinematográficos, pero sí tiernos y significativos. ¿Cuántas veces hicimos el amor en esta cama, intercambiando suaves besos, susurrando palabras de cariño? Y todo este tiempo, estuvo insatisfecha, anhelando algo más. Inventivo. Y luego, lo peor de todo, el episodio de la habitación del hotel con vistas al parque. María, borracha y desinhibida, había revelado, una vez, en una habitación que daba al parque, me vendó los ojos y... El resto de la frase se perdió en mi grito de protesta, pero mi imaginación llenó los huecos. Ricardo, el hombre al que llamaba mi mejor amigo, le vendó los ojos a mi esposa y exploró su cuerpo de maneras que nunca había considerado. La comparación de tamaños fue el golpe final a mi virilidad ya sacudida. El tuyo es mucho más grande que el de mi marido. Las palabras de María, dichas entre risas de borracho, resonaron en mi mente. Y la respuesta de Ricardo, no me importa si lo pruebas, fue como sal en la herida. El hombre que yo consideraba un hermano no solo se acostaba con mi esposa, sino que se jactaba de ello delante de mí. Miré alrededor de la habitación, viendo rastros de la presencia de María por todas partes. Su bata colgada en la puerta del baño,
sus cremas sobre el tocador, sus libros sobre la mesita de noche. 20 años de vida compartida, y ella lo desperdició todo ¿para qué? ¿Pasión? ¿Aventura? ¿La promesa de una vida más emocionante con un hombre que describió Venecia de una manera más poética? La ira regresó, mezclada con un profundo dolor y una sensación de insuficiencia. En un ataque de rabia, comencé a tirar las cosas de María en una maleta. Ropa, zapatos, joyas, todo lo que me recordaba a ella, todo lo que llevaba su aroma o su esencia. Cuando la maleta estuvo llena, la arrastré escaleras abajo. En el patio trasero encontré a María. Estaba sentada en uno de los bancos de piedra, fumando, un hábito que había abandonado hace más de 20 años, cuando quedó embarazada de nuestro hijo. Verla regresar a esta adicción fue como ver la caída final de la mujer que creía conocer. Fuera, gruñí, arrojando la maleta a sus pies. Sal de mi casa, María. Ahora. Ella me miró, sus ojos tenían una mezcla de arrepentimiento, algo más. ¿Desafío? ¿Determinación? John, por favor, podemos. Fuera. Grité, mi voz resonó en el silencioso jardín. La ira, la humillación, el dolor, todo se mezcló en un torbellino abrumador. Coge tus cosas y vete. Ve a Ricardo, a sus hoteles discretos, a su vida de pasión y aventuras. Pero no aquí. No en esta casa que construimos juntos. María se quedó quieta por un momento, como si quisiera decir algo más. Había tristeza en sus ojos, pero también una resolución que nunca antes había visto. Sin decir palabra, cogió su maleta y salió por la puerta principal. El sonido del motor de tu auto al alejarse fue como el final de una historia que pensé que duraría para siempre. Regresé a la sala, ahora vacía y en silencio. Los restos de la fiesta, nuestra fiesta de cumpleaños número 20, parecieron burlarse de mí. Cogí uno de los vasos medio vacíos y lo levanté en un solitario y amargo brindis. A María y Ricardo, murmuré. Que encuentren toda la pasión y la aventura que desean. Y que valga la pena el precio. Con un movimiento brusco, tiré el vaso contra la pared. El vaso se hizo añicos y el whisky dejó una mancha de color ámbar, como una lágrima gigante corriendo por la pintura. La imagen parecía resumir perfectamente mi estado de ánimo. De repente mis piernas cedieron y caí de rodillas. La alfombra, manchada con el whisky que había dejado caer antes, amortiguó mi caída. Y allí, rodeada por los restos de lo que alguna vez fue una vida perfecta, comencé a llorar. No eran lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos profundos y dolorosos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la traición, la humillación pública, el abuso de confianza. Lloré por María, la joven estudiante de arte que había conocido en la universidad, enamorada de Creballo y soñando con visitar todos los grandes museos de Europa. Lloré por Ricardo, el amigo que estuvo a mi lado en cada momento importante, desde mi boda hasta el nacimiento de mi hijo. Lloré por mí, por el hombre que creía haber construido una fortaleza de amor y lealtad, solo para descubrir que sus muros estaban hechos de arena. Entre sollozos, la ira volvió. Enojo con María por traicionar nuestros votos. Enfado con Ricardo por abusar de mi confianza. Pero también, sorprendentemente, enfado conmigo mismo. En mi búsqueda de estabilidad y comodidad, ¿había descuidado los sueños y deseos de María? Mientras yo me preocupaba por las hipotecas y los planes de jubilación, ¿ella anhelaba pasión y aventura? No. Grité en la habitación vacía. No es mi culpa. Le di una buena vida. Fui fiel, trabajadora, dedicada. Si eso no fuera suficiente. Mi voz se quebró. El argumento me pareció vacío incluso a mí. Sí, le había proporcionado seguridad financiera y un hogar estable. Pero en algún momento, sin darme cuenta, había dejado de ver a María como la mujer compleja y apasionada que era. Para mí, ella se había convertido en la esposa suburbana perfecta, un papel que nunca pidió desempeñar. Me levanté y me acerqué tambaleándome a la ventana. Afuera, el jardín que habíamos planeado juntos estaba bañado por la luz de la luna. El roble que plantamos cuando compramos la casa, las rosas que ella insistía en que eran perfectas para nuestro 15º aniversario, cada elemento era un recordatorio de lo que habíamos construido. Y ahora todo eso estaba en ruinas.
La traición de María y Ricardo era innegable. Sus acciones eran suyas, sus elecciones, sus consecuencias. Pero esa noche, frente a los escombros de mi vida suburbana, me vi obligado a afrontar mi propio papel en este drama. No en la traición en sí, sino en la lenta y silenciosa erosión de lo que alguna vez fue un amor vibrante. A medida que avanzaba la noche, deambulé por la casa, un fantasma en mi propia casa. En cada habitación, en cada rincón, había recuerdos, algunos dulces, otros amargos, todos ahora empañados. La traición de María y Ricardo había detonado una bomba en mi vida, y yo estaba en el epicentro, tratando de entender no solo el daño, sino también porque los cimientos eran más frágiles de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente llegó con una claridad despiadada. Los rayos de sol que entraban por las cortinas entreabiertas parecían burlarse de mi dolor, iluminando los destrozos de la noche anterior, vasos rotos, manchas de whisky en la alfombra, la sala que parecía el escenario de una película postapocalíptica. Yo estaba sentada en el sillón, el mismo donde tantas veces me había sentado a leer el periódico dominical mientras María hacía tortitas en la cocina. No dormí. ¿Cómo podría, después de tener mi mundo patas arriba? Mis ojos ardían, estaban hinchados por el llanto y mi cabeza palpitaba, una combinación brutal de resaca emocional y física. El reloj de la pared marcaba a las 7:43. En un sábado normal me estaría preparando para mi partido de tenis con Ricardo. Ricardo, el nombre ahora tenía un sabor amargo en la boca. Durante casi 3 décadas, fue mi amigo de mayor confianza. Me ayudó a elegir el anillo de compromiso de María, fue el padrino de nuestra boda, sostuvo nuestro hijo recién nacido en el hospital. Y todo este tiempo, ¿él? El sonido del timbre interrumpió mis oscuros pensamientos. Por un breve y tonto momento, pensé que podría ser María, que regresaba para decir que todo había sido un terrible malentendido. Pero cuando abrí la puerta me encontré con Ana y Carlos Silva. ¡Ay, Joao!, murmuró Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de que pudiera decir algo, ella me envolvió en un fuerte abrazo. Carlos, normalmente tan bondadoso, parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana. Llegamos tan pronto como amaneció. Nosotros no sabíamos si deberías estar solo. Tragué con fuerza, sintiendo una oleada de gratitud mezclada con vergüenza. Lástima que hubieran sido testigos de cómo mi mundo se desmoronaba, que hubieran escuchado cada sórdido detalle de la traición de María. Entré dejándolos pasar. Ana jadeó al ver el estado de la habitación. Dios mío. Joao, ¿tú? Sí, interrumpí, sin la energía para dar más detalles. Fue una noche difícil. Carlos asintió, comprendiendo. Comenzó a recoger los vidrios rotos del suelo, mientras Ana se dirigía a la cocina, probablemente a preparar café. Me sentí agradecido por su presencia, por sus acciones sencillas y amables que me anclaron a la realidad cuando todo lo demás parecía una pesadilla. No podía creerlo, dijo Carlos mientras limpiábamos. Ricardo, de todas las personas. Ustedes dos siempre han sido muy cercanos. Me reí amargamente. Sí, bueno. Supongo que éramos demasiado cercanos. Lo suficiente como para que él se sintiera cómodo durmiendo con mi esposa. Carlos hizo una mueca, claramente incómodo. Juan, ¿qué vas a hacer? ¿Honestamente? No lo sé. Me senté pesadamente en el sofá. 20 años, Carlos. 20 años desperdiciados. ¿Y por qué? ¿Por qué no soy tan inventivo en la cama? ¿Porque Ricardo describe Venecia de una manera más poética? Ana regresó de la cocina con una bandeja, trayendo café y unas tostadas. John, no te culpes. Lo que hicieron es enteramente culpa suya. Cogí una taza y el aroma del café fuerte me brindó algo de consuelo. Ya escuchaste lo que dijo, Ana. Como soy inadecuada. Como Ricardo es mejor, más grande. Mi voz se apagó. Ana y Carlos intercambiaron una mirada incómoda. Habían sido testigos de cada detalle humillante, la comparación de tamaños, las proezas sexuales de Richard, la evidente satisfacción de María. Toda mi vida íntima había sido expuesta y ridiculizada. María estaba borracha, dijo Ana en voz baja. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está borracha. Negué con la cabeza.
No, Ana. El alcohol no crea sentimientos, solo los revela. Cada palabra, cada detalle es sórdido. Todo era verdad. En ese momento, el timbre volvió a sonar. Mi corazón se saltó un latido. ¿Será María, arrepentida? ¿O quizás mi hijo, que regresa de la universidad tras ser informado del desastre? Pero cuando Carlos abrió la puerta, resultó ser la última persona que esperaba ver. Ricardo. Estaba parado allí en mi porche, luciendo simultáneamente arrepentido y a la defensiva. Llevaba la misma ropa que la noche anterior, ahora arrugada, sugiriendo una noche de insomnio. Sin los efectos del alcohol, su rostro mostraba líneas de preocupación, tal vez, de remordimiento. John, tenemos que hablar, dijo, con su voz tranquila y controlada tan típica de él. La ira que había sentido la noche anterior regresó con venganza. Por impulso, me lancé hacia él con el puño cerrado. «Bastardo». Carlos me detuvo, usando todas sus fuerzas para evitar que golpeara a Ricardo. «John, no. Él no lo vale». Ricardo dio un paso atrás, pero no salió corriendo. Se quedó allí, enfrentando mi furia. «Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero, John, tenemos que hablar de esto como adultos». ¿Adultos? Gruñí, todavía luchando contra el agarre de Carlos. Los adultos no se acuestan con la esposa de su mejor amigo. Los adultos no se jactan de ello delante de todos. Ana, que había corrido a mi lado, le habló a Ricardo, creo que será mejor que te vayas. Ahora no es un buen momento. Ricardo vaciló, ajustándose las gafas, ese gesto familiar que ahora me llenaba de repulsión. John, sé que no crees esto ahora, pero... amo a Mary. Y ella me ama. Esas palabras me golpearon como un tiro. Una cosa era imaginar una aventura física, una serie de encuentros clandestinos impulsados por la lujuria y el aburrimiento. Pero amor. La idea de que María, mi María, pudiera amar a este hombre, era insoportable. Fuera, murmuré, sintiendo toda la energía drenarse de mi cuerpo. Sal de mi casa, Ricardo. Sal de mi vida. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Por un momento pareció querer discutir. Pero luego, mirando a su alrededor, a la habitación destruida, a mis amigos protectores, a mí, un hombre al borde del colapso, asintió. Lo siento, John. Realmente lo siento. Y luego, sin decir más, dio media vuelta y se fue. Lo miré por la ventana mientras subía a su auto y se alejaba, probablemente rumbo a la casa de María. ¿O era uno de esos hoteles discretos que tan bien conocía? Ana me guió de regreso al sofá, donde me desplomé, exhausta. Oh, John, estamos muy tristes por ti. Carlos, tras cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria, se unió a nosotros. Ese idiota, si se hubiera quedado un minuto más. No importa, lo interrumpí. Él no vale la pena el esfuerzo. Ninguno de los dos lo vale. Pasamos la mañana así, Ana y Carlos limpiando los restos de la fiesta mientras yo permanecía sentada, alternando estados de aturdimiento y rabietas. Alrededor del mediodía aparecieron Tiago y Luciana, trayendo lasaña casera y más palabras de consuelo. Las niñas enviaron esto, dijo Luciana, refiriéndose a sus hijas gemelas. Estaban preocupados después de lo de anoche. La mera mención de la noche anterior hizo que se me revolviera el estómago. Esas niñas inocentes, que crecieron viendo a María y a mí como una pareja modelo, ahora vieron sus ilusiones destrozadas. ¿Qué pensarían sobre el amor y el matrimonio después de presenciar tal traición? ¿Qué dice la gente?, pregunté vacilante. En nuestra comunidad suburbana, donde todos se conocían y los secretos eran raros, sabía que ya se habría corrido la voz. Tiago y Luciana intercambiaron una mirada aprensiva. La gente está sorprendida, dijo finalmente Tiago. Ustedes dos eran vistos como la pareja ideal. Y Ricardo, bueno, todos lo adoraban. La mayoría está de tu lado, añadió rápidamente Luciana. Lo que hicieron es imperdonable. Pero pude leer entre líneas. Sabía que, además de la conmoción y la simpatía, habría chismes y especulaciones.
Algunos cuestionarían lo que hice para empujar a María a los brazos de otro hombre. Sin duda, algunos comentarían sobre los sórdidos detalles que reveló. La humillación pública fue solo el comienzo. La tarde avanzó y aparecieron más amigos. Algunos trajeron comida, otros solo palabras de apoyo. Todos parecían no saber exactamente qué decir, pero su presencia de alguna manera ayudó. Fue un recordatorio de que, a pesar de la traición de María y Ricardo, no todos me habían abandonado. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el cielo empezaba a ponerse naranja y rosa, sonó mi teléfono. Reconocí el número de la universidad de nuestro hijo Lucas. Mi corazón se hundió. ¿Cómo le explicaría que sus padres, que siempre habían sido su modelo de amor duradero, estaban ahora, ¿dónde? ¿Apartado? ¿En proceso de divorcio? ¿Padre? La voz de Lucas sonaba preocupada. Me llamó la tía Ana. Ella dijo que mamá. Tragué fuerte, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo le dices a tu hijo que su madre lo engañó con su padrino? Lucas, hijo, las cosas aquí en casa son complicadas. Tu madre y yo, nosotros. Ella te engañó, añadió, su voz con una mezcla de shock e ira. Con el tío Ricardo. Mi padrino. Yo, no lo puedo creer. Sentí que las lágrimas volvían a fluir. Hijo, lo siento mucho. No deberías tener que lidiar con esto. Hubo una larga pausa. Luego, con una determinación que me recordó a su madre en sus días universitarios, Lucas dijo, voy a tomar el próximo autobús a casa. No estés solo, papá. Estaré allí mañana por la mañana. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, aturdida. Mi hijo, mi muchacho, regresaba a casa no para celebrar, ni para relajarse, sino para consolarme. Para ayudarme a recoger los pedazos de una vida que pensé que era perfecta. Esa noche, después de que todos mis amigos se fueron, me encontré solo en una casa que ya no sentía como mía. El aroma de María todavía flotaba en el aire, su perfume, su champú, la esencia que asociaba con el hogar. Ahora, estos olores eran como fantasmas, rondando cada rincón. Cogí una botella de whisky, no de Ricardo, sino vieja, regalo de mi padre, y me senté en el jardín. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes a mi sufrimiento. Hace apenas 24 horas, estaba en este mismo jardín esperando celebrar 2 décadas de matrimonio. Ahora estaba solo, enfrentando las consecuencias inmediatas de una traición que nunca vi venir. El whisky tenía un sabor amargo en la boca, pero lo bebí de todos modos. Fue un recordatorio, un sabor que siempre asociaré con esta noche, la noche en que descubrí que mi esposa y mi mejor amigo estaban teniendo una aventura. La noche en que mi perfecta vida suburbana se reveló como una fachada que ocultaba pasiones prohibidas, encuentros clandestinos y una profunda insatisfacción. Las consecuencias inmediatas fueron abrumadoras. María se ha ido, probablemente a los brazos de Ricardo. Mis amigos, aunque me apoyaron, fueron testigos de mi más profunda humillación. Mi hijo estaba en camino, obligado a lidiar con la desintegración de la familia que siempre había admirado. Y yo estaba allí, sentada en las ruinas de mi matrimonio, tratando de entender cómo no había visto las señales, cómo no me había dado cuenta de que mientras yo construía una vida de estabilidad y comodidad, María estaba anhelando por la pasión y la aventura. El whisky no produjo respuestas, solo un bienvenido entumecimiento. Y así, bajo el cielo estrellado, en un jardín que ya no reconocía como mío, enfrenté la primera de muchas noches solitarias, marcadas por la traición que destrozó mi mundo suburbano. Las semanas que siguieron a la fatídica noche transcurrieron en una neblina. Mi hijo Lucas se quedó conmigo una semana, posponiendo su regreso a la universidad. Su presencia fue un bálsamo, un recordatorio silencioso de que a pesar de todo, todavía había algo bueno en mi vida. Durante el día ayudaba a organizar la casa, haciendo pequeñas reparaciones que yo había descuidado. Por las noches, a menudo nos sentábamos en el jardín, compartíamos un silencio comprensivo, discutíamos trivialidades, evitando cuidadosamente el tema que se cernía sobre nosotros. Antes de irse, Lucas me abrazó fuerte. No dejes que esto te destruya, papá, murmuró. Lo que hicieron, eso dice más sobre ellos que sobre ti. Su madurez me sorprendió y sentí una punzada de orgullo en medio del dolor. Sin Lucas,
la soledad se instaló como una presencia palpable. María no había estado en contacto desde que se fue con una maleta. Por Ana Silva supe que se hospedaba en casa de un primo lejano. Una parte de mí quería desesperadamente llamarla, rogarle una explicación, tal vez incluso una reconciliación. Pero el recuerdo de sus palabras de borracho, cada sórdido detalle de su traición, sofocó cualquier impulso compasivo. Ricardo, en cambio, fue más persistente. Al principio, mi teléfono sonaba incesantemente con tu número. Nunca respondí. Luego vinieron los mensajes de texto. John, tenemos que hablar. Por favor. Sé que estás enojado, pero hay más en la historia. 20 años de amistad, ¿eso no significa nada? Cada mensaje era como echar sal en la herida. Finalmente bloqueé su número. La ironía no se me escapó. Durante 2 décadas, Ricardo fue la primera persona a la que llamé en momentos de crisis. Ahora, él era la última persona en el mundo con la que quería hablar. En el trabajo pedí una licencia prolongada. La idea de afrontar reuniones, plazos y conversaciones banales de oficina era insoportable. Mi jefe, que había oído rumores sobre lo sucedido, se mostró sorprendentemente comprensivo. Tómate todo el tiempo que necesites, John, dijo. Algunas cosas son más importantes que los informes trimestrales. En casa vivía como un fantasma, deambulando por habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de vida familiar. Dejé de ir al club de tenis, donde Ricardo y yo habíamos jugado durante años. Evité el mercado local y otros lugares del barrio por miedo a miradas de lástima o, peor aún, a rumores de chismes. ¿Lo sabías? Su esposa lo engañó con su mejor amigo. Y ella dijo que él no era satisfactorio. El aislamiento se convirtió en mi escudo, mi fortaleza contra el mundo que parecía conspirar para recordarme la traición a cada paso. Ana y Carlos Silva, benditos sean, fueron mis anclas durante este periodo. Trajeron comida, ayudaron con las tareas del hogar, y lo más importante, ofrecieron una presencia que no requería más que la mía. Fue durante una de estas visitas, unos 2 meses después del incidente, que la vida decidió darme otro giro. Ana estaba lavando los platos mientras yo organizaba algunos papeles. Era hora de considerar los aspectos legales de un divorcio. John, comenzó vacilante, no sé si debería decir esto, pero ¿escuchaste sobre Ricardo? Todo mi cuerpo se puso rígido. Durante semanas, había intentado con todas mis fuerzas no pensar en él, no imaginarme su vida, probablemente entreteniendo a María en uno de sus hoteles discretos. ¿Qué pasa con él?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Ana cerró el grifo y se dio la vuelta, secándose las manos en el delantal. Su rostro mostraba una mezcla de lástima y aprensión. Está enfermo, John. Muy enfermo. El lápiz que sostenía se me resbaló de los dedos. ¿Qué quieres decir con muy enfermo? Es cáncer. Páncreas. Etapa avanzada. Ana tragó. Los médicos dicen que es terminal. El mundo pareció detenerse por un momento. Ricardo, mi viejo amigo, mi confidente, mi traidor, estaba muriendo. La noticia fue como un puñetazo en el estómago, sacándome todo el aire de los pulmones. ¿Cómo supiste eso?, tartamudeé. Carlos, respondió ella. Ricardo lo buscó hace unos días. Quería intentar hacer las paces antes. Antes de morir. Las palabras no dichas flotaban pesadamente en el aire. En los días siguientes, esta noticia me atormentó. Ricardo, siempre tan lleno de vida, tan lleno de planes y ambiciones, se enfrentaba a su propia mortalidad. La ira y el dolor que sentía hacia él entraron en conflicto con los recuerdos de una amistad que duró casi 3 décadas. Luego, una semana después, recibí una llamada inesperada. Era María. John, se trata de Ricardo, dijo, con la voz quebrada. Él se ha ido. Me senté pesadamente en la silla de la oficina. ¿Cuándo? Anoche. En el hospital. Yo estuve allí con él. Por supuesto que lo era. Incluso muerto, Ricardo dio un último golpe, asegurándose de que María estuviera a su lado, no al mío. John, él quería hacer las paces, continuó Mary, con la voz quebrada.
En los últimos días habló mucho de ti. De la universidad, de tu boda, del nacimiento de Lucas, se arrepintió profundamente. Lamento, murmuré. ¿Cuál es el punto ahora? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces María dijo algo que nunca esperé escuchar: yo también me arrepiento, Joao. No por lo que sentí por Ricardo, sino por la forma en que sucedió. Por traicionar su confianza, por humillarlo esa noche. ¿Estás solo ahora, no?, pregunté con un toque de amargura en mi voz. Sin hogar, sin amante. María sollozó. Sí, estoy en casa de mi prima. Pero ella me dejó claro que es algo temporal. Yo no sé qué hacer, Joao. Todo parece desmoronarse. Cerré los ojos, tratando de procesar la avalancha de emociones. Ricardo, el hombre que había sido mi refugio seguro durante tantos años, estaba muerto. El mismo hombre que, en sus últimos meses, había traicionado mi confianza de la peor manera posible. María, la mujer con la que planeaba envejecer, estaba perdida y sola, cosechando las consecuencias de sus decisiones. John, sé que no tengo derecho a preguntar, pero el funeral de Ricardo es la próxima semana. A él le gustaría que estuvieras allí. La idea de asistir al funeral de Ricardo, de estar al lado de María mientras lloraba al hombre con el que me engañó, era casi ridícula. Casi. Adiós María, fue todo lo que logré decir antes de colgar. Durante las siguientes semanas, intenté reconstruir mi vida. Empecé a salir más, a aceptar invitaciones que antes habría rechazado. Cenas con compañeros de trabajo, paseos matutinos con Ana y Carlos, incluso un fin de semana de pesca con un grupo de la iglesia. Cada actividad, cada interacción, era un pequeño paso para alejarme de la sombra que Ricardo y María habían proyectado sobre mi vida. Una tarde, mientras ordenaba la oficina, encontré un viejo álbum de fotos. En él, instantáneas de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona: Ricardo y yo en la graduación, abrazados, María y yo en nuestra luna de miel en París, Ricardo cargando al recién nacido Lucas en el hospital. Recuerdos que alguna vez fueron preciosos, ahora manchados por la traición. Me senté en el jardín, con el álbum en mi regazo, y reflexioné sobre el sorprendente giro que había tomado la vida. Ricardo, el encantador aventurero, el hombre que parecía tener el mundo a sus pies, estaba muerto, presa de una enfermedad que no todo su carisma podía encantar. María, que lo arriesgó todo por una promesa de pasión y emoción, se encontró sola y sin rumbo. ¿Y yo? Yo estaba allí, en el jardín de la casa que una vez compartí con María, marcada por la traición y la pérdida. El matrimonio que creía inquebrantable se había desmoronado y la amistad que consideraba eterna se había revelado como una fachada frágil. Pero cuando el sol se puso, bañando el jardín en tonos dorados y carmesí, noté algo. A pesar del dolor, las mentiras, la humillación, todavía estaba de pie. Herido, sí. Cambiado, sin duda. Pero no destruido. En su búsqueda de pasión y aventura, María había desperdiciado la estabilidad y el compañerismo. Ricardo, frente a su propia mortalidad, había intentado en vano reconciliarse conmigo, tal vez buscando la redención antes del fin. Y yo, el hombre al que traicionaron, estaba allí, decidido a empezar de nuevo. La vida, con su peculiar humor, había presentado el giro argumental más grande de todos, mientras María y Ricardo buscaban una historia de amor digna de romance, llena de encuentros secretos y pasiones prohibidas, terminaron en un final trágico, ella sola, él muerto. Y yo, el protagonista supuestamente aburrido, el marido convencional que no era lo suficientemente inventivo, estaba listo para pasar página y comenzar un nuevo capítulo. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Cerré el álbum de fotos y decidí guardarlo. No por nostalgia o esperanza de reconciliación, sino como recordatorio. Un recordatorio de que a veces los mayores trastornos de la vida no provienen de actos grandiosos o pasiones abrumadoras, sino de una resiliencia silenciosa, la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido.